Buenos días, muchas gracias por su presencia aquí. Comparezco para darles cuenta de dos importantes acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy, sin perjuicio de que completaremos los asuntos con la reseña habitual. El Consejo de Gobierno ha aprobado la remisión a la Asamblea de Extremadura del proyecto de ley conocido como de medidas, que es un paso más en el camino emprendido por la Junta de Extremadura para configurar una nueva forma de actuar de la Administración autonómica. Una Administración autonómica que debe ser un instrumento al servicio de los ciudadanos y que tiene que ser la palanca del progreso de Extremadura, en línea con esos objetivos de ambición y coraje que señalaba el presidente de la Junta en el pasado debate del Estado de la región, como se le conoce. Este proceso no es nuevo ni se inicia ahora. Se inició en 2010 con la conocida como Ley Lince, se ha proseguido después con otras leyes como la Ley para una Administración más ágil o la Ley conocida como Lotus y ahora, sobre todo, con la Ley de Racionalización y Simplificación Administrativa que se aprobará en el Pleno del 14 de julio y que insiste en ese cambio de actuar sobre la base de la confianza en los ciudadanos, en las empresas y en los servidores públicos, insistir y reiterar en que debemos ser una Administración que acompaña, una Administración próxima, una Administración que confía, una Administración ágil y una Administración que impulsa el progreso económico de la región. Esta ley de medidas supone un complemento del anterior de racionalización y simplificación y nos sitúa como referente de una Administración que en su forma de actuar va a ser determinante para las decisiones de inversión de las empresas, porque Extremadura va a ser una comunidad autónoma, va a ser una región que, conjugando esa confianza en los ciudadanos con el respaldo a sus iniciativas, también va a dar un uso más eficiente a los recursos públicos. Es una ley que facilita la actividad de los ciudadanos, que alivia las cargas y que acelera las respuestas que los ciudadanos reclaman y que nos hace ser más competitivos como región para aprovechar las oportunidades que marcan los desafíos a los que nos enfrentamos, fundamentalmente medioambientales y tecnológicos. Así, para impulsar la actividad empresarial y facilitar la implantación o ampliación de instalaciones empresariales con impacto en el empleo y en el tejido productivo, se consagra un mecanismo de trabajo ya ensayado que va a hacer que esa forma de actuación transversal y con plazos ágiles sea la tónica general. La ley contiene importantes novedades en el ámbito de la regulación medioambiental, de ordenación territorial y urbanística, reforzando aspectos decisivos para que radiquen nuevas iniciativas empresariales en Extremadura. Y todo eso aportando seguridad jurídica y, reitero, reduciendo los trámites de carácter burocrático y, sobre todo, agilizando la rapidez como leitmotiv, como directriz de la respuesta. Especial atención merece la modificación de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, que, sin perjuicio de actuar contra las viviendas o edificaciones ilegales en suelo
rústico, se configura un marco jurídico que hace que el que exista una vivienda ilegal no va a ser inconveniente para la ejecución de otras actuaciones próximas a esa vivienda ilegal con el compromiso de adaptarse a la legalidad de esas nuevas actuaciones, obviamente. Y también se regula la exención de parcela mínima para supuestos concretos. Se da una regulación muy exhaustiva a los trámites medioambientales con esa perspectiva de hacer compatible la preservación del medio ambiente con el desarrollo económico y la garantía de que se cumplen con las diferentes figuras de evaluación de impacto ambiental, las prescripciones que ordenan esa conservación de nuestro rico medio ambiente. En materia organizativa y de procedimiento, en esta Ley de Medidas se modifican hasta 9 leyes, todas con la misma directriz: más agilidad, menos trabas burocráticas. Estas medidas sobre patrimonio, contratación y conciertos sociales flexibilizan los requisitos, facilitan el trabajo y la eficacia de los órganos de gestión y, lo reiteraré, agilizan la tramitación de los expedientes. Debo insistir en que esta Ley de Medidas, como la Ley de Racionalización y Simplificación, que complementa con estas modificaciones en parcelas concretas del ordenamiento jurídico autonómico, obedecen al mismo principio que guía a la Junta de Extremadura en toda su actuación, que es el valor de lo público, la convicción de que lo público está, como les decía, para ayudar y acompañar. Y sobre esa creencia en el valor de lo público, como demostramos durante la pandemia con la aprobación de 14 decretos leyes, dando cumplimiento también a un compromiso del presidente, algunas regulaciones que se contenían en esos decretos leyes se traen a esta Ley de Medidas para consolidar esa práctica o esas buenas prácticas que, motivadas por la pandemia, nos han enseñado que otra administración es posible. La Ley de Medidas, el proyecto de ley que se envía a la Asamblea, cuenta con los dictámenes favorables del Consejo Económico y Social y del Consejo de Estado. Se hace de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado. Y en la tramitación parlamentaria apelamos al máximo consenso y al trabajo con todos los grupos parlamentarios, cosa que estamos convencidos de que será posible, como hemos visto que lo está siendo con la Ley de Simplificación y Racionalización. En total, en esta Ley de Medidas se modifican 27 leyes que, además de las que he mencionado con anterioridad, afectan a otras áreas de la actividad de la Administración autonómica, siempre con el mismo objetivo de una Administración que acompaña, que ayuda, que es más ágil y que es más eficiente. Así, se reforman las disposiciones en ámbitos de personal, por ejemplo, para establecer la exención del requisito de nacionalidad para el acceso a la condición de personal estatutario, y se afianza, por ejemplo, el reconocimiento del personal investigador de CICITE. También se modifican las normas que marcan la prestación de servicios públicos, con modificaciones en la Ley de Mancomunidades y Entidades Locales Menores para atribuir a estas, a las entidades locales menores, la gestión y prestación de servicios sociales y de apoyo a las medidas contra la exclusión social. Este proyecto de Ley de Medidas también contiene disposiciones de ámbito tributario. En concreto, se regula la presentación telemática de las declaraciones y autoliquidaciones del canon de saneamiento y la eliminación de residuos en vertedero. En el tributo sobre el juego se baja el tipo de gravamen que recae sobre el bingo electrónico para equipararnos al resto de comunidades autónomas, y se establece el régimen sancionador
para el impuesto sobre la eliminación de recursos en vertederos. También se revisan una serie de tasas para adecuarlas a los servicios que se prestan, así, por ejemplo, por la Consejería de Sanidad o por la Consejería de Educación y Empleo, pero nunca con el propósito recaudatorio, porque las tasas no deben tener ese propósito, y nunca para aumentar la presión fiscal. Otras medidas tributarias que estaban en el anteproyecto de ley que se envió al Consejo de Estado, como son la bonificación al 99% del impuesto sobre sucesiones y donaciones en la modalidad de donaciones para los grupos 1 y 2 y la modificación a la baja de los tipos de gravámenes para los vehículos menos contaminantes del impuesto especial sobre determinados medios de transporte, como saben ustedes, fueron llevadas al Decreto Ley de Medidas de Apoyo a la crisis provocada por la guerra contra Ucrania y se mantienen en los términos en que ya fueron planteados y dimos a conocer. Esta es, en síntesis, y con disposición a aclararles cuantos aspectos consideren necesarios, la ley de medidas con este conjunto de disposiciones que modifican otras normas con ese objetivo de una Administración más eficiente, más ágil y más próxima a los ciudadanos para acompañar las iniciativas de los extremeños o las iniciativas que crearán riqueza en Extremadura. En segundo lugar, el Consejo de Gobierno de hoy ha aprobado la licitación de la plataforma corporativa para la tramitación y el archivo electrónico. Estas leyes requieren de herramientas nuevas y con esta licitación financiada al 80% con el Programa Operativo 21-27, fondos FEDER, queremos garantizar una relación íntegramente electrónica en el acceso de los ciudadanos a cualquier servicio, prestación, autorización y licencia. Es decir, es una ley que incorpora la gestión documental electrónica con ese objetivo de ofrecer relaciones cómodas, próximas y eficientes a la ciudadanía, que es la prioridad 1 del Plan de Modernización Digital de la Junta de Extremadura. Esta prioridad contempla el expediente y gestión documental electrónica con fundamento en una administración digital, sostenible desde el punto de vista financiero y medioambiental, que actúa sin papel y por diferentes canales conforme al marco normativo vigente, que aprovecha la infraestructura cloud para ofrecer servicios públicos de calidad y, sobre todo, que se apoya en la información para reducir los tiempos de respuesta y ofrecer servicios proactivos, cercanos y personalizados a los ciudadanos en cualquier faceta de su vida. Porque la ley de simplificación, lo mismo que la ley de medidas, aunque ponemos el énfasis en las iniciativas empresariales, se extiende a todas las relaciones de los administrados con su administración autonómica bajo un modelo de gestión omnicanal que garantizará que nos comunicamos con los ciudadanos, como decía el presidente, como los ciudadanos se comunican entre sí. De ahí que los cambios normativos van acompañados de cambios organizativos y, sobre todo, de herramientas que faciliten la relación de ciudadanos con la Administración y el trabajo y la dedicación siempre encomiable de los servidores públicos a las tareas que a la Administración incumben. Ahora sí, concluyo y quedo a la disposición de todos ustedes para las cuestiones que quieran plantear.
Sí, buenas tardes. Es sobre otras cuestiones. He esperado un poco por si había algún compañero que preguntase sobre esta ley de medidas con respecto al interés, la declaración de interés general del litio. Bueno, el presidente ya lo anunció en su discurso en el debate del Estado de la región. Dijo, bueno, pues quería que eso ocurriese lo antes posible. No sé si sabemos cuál va a ser el siguiente paso, si tenemos fecha de que vaya a ser antes de verano, en septiembre, ¿cuándo empezará el proceso administrativo para que sea una realidad? Ya dijo ayer el presidente, bueno, que no chocaba contra ninguna ley nacional, puesto que las competencias mineras las tiene Extremadura. Muchas gracias. Gracias. Como es lógico, ese trabajo se ha iniciado para sustentar ese claro mensaje del presidente de la Junta en el debate. Esto significa que se han hecho por parte de la Consejería para la Transición Ecológica y también por parte de esta vicepresidencia primera, trabajos prospectivos de normativa, nunca mejor dicho, para saber cómo, y la pregunta que me hace también, ¿cuándo podemos tener ese marco jurídico? Por supuesto, seguro que respalde este compromiso político. El cómo será un decreto ley en el que se establezcan primero la justificación de esas razones de interés general y luego la condicionalidad de la transformación del litio en Extremadura para su posterior extracción y, por lo tanto, un aprovechamiento integral en Extremadura de los recursos naturales. Los trabajos se están ultimando y será en las próximas semanas. No les puedo dar fecha concreta, pero sí les garantizo que será en este trimestre y que lo mismo que ha sucedido con otras disposiciones que han tenido el rango de ley por un decreto legislativo, por un decreto ley, tendrá que ser convalidado posteriormente en la Asamblea de Extremadura. Pero compromiso claro y bien definido. Sustento jurídico que da seguridad jurídica al ejercicio de unas competencias que lo son de la comunidad autónoma. Y todo eso respetando la normativa básica del Estado y, por supuesto, respetando la normativa de la Unión Europea. Buenas, vicepresidenta. Me gustaría preguntarle también por otro asunto del que ha hablado en numerosas ocasiones, la central nuclear de Almaraz. La Eurocámara ha votado justamente en el día de ayer que sea considerada la nuclear energía de incentivo verde. Hay hoy replanteamientos por parte de la Sociedad Nuclear Española que pide al Gobierno que se replantee el plan de cierre de las centrales. La próxima a cerrar es la de Almaraz, el reactor 1. ¿Cambia de algún modo el planteamiento de Extremadura, esta decisión de la Eurocámara? Es que el planteamiento de Extremadura en relación con esta decisión no puede revisarse, entre otras cosas, porque la decisión de la Eurocámara está muy condicionada por el momento y las circunstancias en que estamos. Y las centrales nucleares, y la de Almaraz es la siguiente, porque es la siguiente más antigua. Hay que analizarse con mucho detalle cuáles son las condiciones en que se considera como verde la energía nuclear, que conlleva un contexto de medida que puede servir pro futuro para aquellos países que así lo determinen, pero España tiene su plan de energía y clima y, sobre todo, estamos hablando de una posición como la de la Junta de Extremadura, que siempre va a estar en defender los intereses de Extremadura y, en particular, los intereses de Campo Arbañolo, pero con ese compromiso por el cambio climático o de lucha contra el cambio climático y con pasos tan importantes como la instalación de la gigafactoría en Navalmoral de la Mata.
Pues muchas gracias.